Ahora, aquí es donde la religión mistérica babilónica se infundió en el Imperio Romano y los emperadores comenzaron a ser llamados Pontifex Maximus, que en latín significa Pontífice Supremo. Así que vamos al año 508 después de Cristo, que todavía es el periodo de Pérgamo, porque Pérgamo va desde 313 al 538 después de Cristo. Entonces llegamos al año 508 después de Cristo. Clodoveo se convierte en el primer rey católico de Europa y promete a su ejército apoyar al Pontífice Supremo, el Pontifex Maximus. Todo esto sucede durante Pérgamo, así que lo que Satanás no pudo lograr con la Torre de Babel, ahora intenta completarlo en los últimos días en esta tierra. Entonces hay una aplicación de la verdad presente y la comprensión de lo que sucedió aquí en este momento en Pérgamo, donde vemos este acto hacia esta derecha, este giro en horquilla para la iglesia. Esto es lo que se estaba infiltrando. Esto era lo que amenazaba al pueblo de Dios en este momento. Así que echemos un vistazo a la siguiente palabra que tenemos que entender. Saltemos a la palabra Antipas. Antipas. Ahora, Antipas es una palabra griega 493, es un compuesto de otras dos palabras griegas 483. Todas estas son referencias de la concordancia de Strong. Es opuesto en lugar de o denotar en contraste con algo, así como cuando dices anticristo, es lo opuesto, es en lugar de, es de denotar algo en contraste con otro. Y luego la otra palabra, por supuesto, es 3962, que es la palabra padre, paz, padre. Entonces esto es antipadre. Entonces este mártir que era Cristo, que era uno del pueblo de Dios, era antipadre. Entonces, ¿qué poder estaba surgiendo durante ese tiempo? En Mateo 23, 9 y 10, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Entonces recuerda que Cristo debe tener la preeminencia y no el hombre. Por eso la crisis que ves de la marca de la bestia, hay un número asociado con ella y es el número de un hombre. Es 666, Vicarius Filii Deis, que es vicario de Cristo. Entonces tienes al hombre en lugar del mismo Cristo. Así que Antipas, el nombre en sí significa alguien que está en contra de eso, y por eso, por supuesto, su nombre se menciona durante este tiempo. Entonces, lo que tenemos en la iglesia cristiana primitiva pasa de un derramamiento de sangre a un tiempo de paz y prosperidad. Tenemos una infusión de paganismo ahora, y luego esos padres de la iglesia en este tiempo, tenemos el ascenso de los obispos, particularmente el obispo romano, comienza a elevarse por encima de los demás, y tienes esta idea de estás volviendo a los padres de la iglesia en lugar de a tu Padre en el cielo. No llames padre a ningún hombre en tu tierra. Y entonces es interesante que este mártir sea llamado antipadre. Vemos ese mismo significado y título para la situación en la que se encuentra la persona cuando miras a Jesús y Barrabás. Barrabás significa hijo del Padre. Y entonces ellos literalmente cuando estaban eligiendo entre los dos ese día, estaban eligiendo entre el verdadero hijo del Padre y el falso hijo del Padre. Y como saben, Dios es tan milagroso en cómo une las cosas que incluso las personas en las situaciones del momento, el nombre tiene tipología de lo que esa persona realmente estaba representando y pasando. Así que vemos algo similar aquí con Antipas. Sí, es absolutamente asombroso. A medida que avanzamos más y más en estas iglesias, estas cartas se vuelve aún más intrincado y más entrelazado. Es simplemente asombroso cómo, por eso estaba emocionado de hacer este estudio bíblico hoy. Entonces, en este periodo de tiempo, este es por supuesto cuando estas ideas están comenzando a entrar en la iglesia que no son ciertas. Este es por supuesto un poder blasfemo que está surgiendo. En Juan 10:33 dice blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, de nuevo, esta idea de que llamas a alguien en esta tierra tu padre y le confiesas tus pecados. Marcos 2:7 dice, ¿por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que estas son las cosas que estaban comenzando a infiltrarse en la iglesia en este tiempo. Nuevamente, Antipas en el sentido está hablando de alguien que está en contra de eso y que fue un mártir durante este tiempo. Entonces, ¿cuál es la verdad presente para nosotros aquí? Bueno, se nos dan los mensajes de los tres ángeles y particularmente si miras el segundo y el tercero, el mensaje del segundo ángel trata sobre la falsa adoración. Trata sobre un sistema que ha sido ebrio con el vino de Babilonia y que debemos advertir a la gente que este es un sistema caído. Y el mensaje del tercer ángel es no recibir la marca de la bestia ni aceptar la imagen de la bestia en el sentido de no seguirlo. Así que esta es una verdad muy presente porque cuando ahora desglosamos las otras dos partes de la condición aquí, de la que quiero hablar, donde dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces pensando en los mensajes de los tres ángeles, ¿qué significa nombre? Los nombres representan el carácter, ¿verdad? Entonces llegamos al final del mensaje del tercer ángel, llegamos a Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos? En el versículo del Salmo 119, 172 dice, mi lengua hablará de tu palabra. ¿Y cómo firma Cristo su carta aquí?
dice la palabra de Dios, ¿verdad? La espada afilada de dos filos, tu palabra. Y dice, porque todos tus mandamientos son justicia. Así que los mandamientos son justicia. El nombre es carácter, el carácter es justicia. La justicia se describe en la ley. Son los mandamientos delineados por la ley. En Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para y sobre. Cuando ves para y sobre, eso es realmente impartido e imputado. Para también significa en griego también entrar. Así que es la justicia de Dios por la fe entrando en tu vida, entrando en tu corazón. Esto es gracia. Y sobre ti también esa es gracia que se imputa a tu registro. Así que ves la justicia por la fe. Ya ves, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justicia por la fe. Así que incluso aquí en Apocalipsis 2:13, donde dice mi nombre, mi fe, puedes relacionar esto con el estudio bíblico y entender de qué hablan estas palabras. Está hablando de justicia por la fe. Entonces la verdad presente es que la justicia por la fe se revelará en los santos porque hay algunos allí, incluso durante este tiempo de gran compromiso en la iglesia, todavía hay aquellos que son fieles, que se aferran al carácter del mensaje de justicia por la fe. Ahora, vayamos al problema en Apocalipsis 2:14. Así que ahora en Apocalipsis 2:14 continuamos con el problema de la iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que ese es un problema muy grave para la iglesia de Dios. Así que este es el giro en horquilla cuando llegas a Pérgamo y empieza a curvarse así. Es donde la iglesia está cambiando de dirección y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a las que yo aborrezco. Bueno, eso es interesante. Los nicolaitas han vuelto. ¿Los recuerdas de Éfeso? Estaban allí con el pueblo de Dios tratando de introducir este antinomianismo y bueno, todavía está ahí. Pero hablemos primero de Balaam. Vamos en orden. Entonces Balaam, bueno, si la Biblia menciona a Balaam aquí, significa que necesitamos entender a Balaam del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué intentó hacer Balaam? ¿Qué estaba haciendo Balaam? ¿Por qué aparece en la Biblia? Bueno, se registra que intentó maldecir a Israel para que fuera derrotado. El pueblo de Dios iba a tomar la tierra que Dios les había prometido y nada podía interponerse en su camino. Nada podía detener al pueblo de Dios y Balaam fue contratado para hacer que perdieran la protección divina. Ahora, existen algunas promesas sobre la protección de Dios. También podemos hablar de esto con el falso profeta y la idea de Israel hoy en día y la confusión que existe al respecto. Por supuesto, está la falsificación, pero en el Salmo 125:2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Así que Dios hace promesas de protección para su pueblo, pero ahora estamos hablando del Israel espiritual de hoy. En Zacarías 12:3 dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Eso habla de la batalla de Armagedón al final, cuando todo el mundo viene a perseguir y eventualmente intentar cazar y matar al pueblo de Dios por decreto de muerte. Dios preservará a su pueblo, los 144,000 en los últimos días durante ese tiempo, pero puedes ver que Dios está prometiendo a su pueblo protección completa. Entonces en el tipo histórico, el pueblo de Dios estaba protegido y Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios, simplemente no funcionaría. Así que tuvieron que hacer algo más. Piensa en Pérgamo, donde no podían imprimir los libros porque no tenían papiro. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que inventar otra forma, pergamino, y era superior al papiro. En cierto modo, el compromiso es una táctica superior de Satanás que la opresión física. Entonces, ¿qué le enseñó a Balac? Ahora, doctrina es enseñanza. Entonces ves doctrina de Balaam y luego ves enseñado. Entonces esto es enseñanza de doctrina. Balaam estaba enseñando doctrina. Así que Satanás está atacando las doctrinas de Cristo con falsas doctrinas. No por la fuerza ni la violencia, sino porque no funcionó en Esmirna y ahora está intentando otra manera. La del término, el giro radical. Hablemos entonces del cántico de Moisés, porque el cántico de Moisés habla de la promesa de bendiciones y maldiciones, algo así como la que has estado mencionando del tipo sí entonces. Así que encontramos esto en Deuteronomios 32, 16, 17 y 20. Les despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios. Observen cómo esto se relaciona con Apocalipsis 2, 14. Sacrificaron cosas a ídolos, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres.
Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Así que Dios no escondió su rostro de su pueblo, los protegió. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios para que Dios los proteja? ¿Qué hacen? Lo provocan a celos con dioses extraños. Básicamente idolatría, abominación. Siempre se refiere a abominaciones. El Nuevo y el Antiguo Testamento siempre se refiere a idolatría. Esta es una doctrina falsa. Así que esta idea de que no existe tal cosa como una vez salvo, siempre salvo, no es que Israel esté salvo. Dios salva a las personas individualmente. No salva a las personas solo por su linaje de nacimiento, por su etnia, su nacionalidad o incluso por su pertenencia a una iglesia determinada. Es básicamente algo individual. Así que todos tienen constantes opciones con respecto a la salvación. Y entonces la forma en que Balaam básicamente derrocó al pueblo de Dios en las fronteras de Canaán fue a través de la transigencia. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo vamos a averiguar. Entonces, en una relación, cuando eres infiel en una relación, la infidelidad duele, ¿verdad? Así que esto también daña nuestra relación con Dios. Entonces Israel básicamente pudo ser apartado de Dios por la enseñanza de Balaam a Balac. Y Andrew, mientras hablabas de esto, algo me llamó la atención. Balaam y Balac, esto es una unión entre la iglesia y el Estado, y creo que es fascinante que en Pérgamo la Biblia lo mencione, y creo que vas a llegar a tal vez a por qué esta unión entre la iglesia y el Estado con Balaam y Balac se menciona en Pérgamo a medida que avancemos. Pero eso es algo que realmente me llamó la atención y cómo condujo a la apostasía. Sí, vamos a seguir analizando eso, hablaremos de su nombre y todo, pero esta es una buena conversación porque eso es realmente lo que está sucediendo. La iglesia y el Estado están comenzando a unirse aquí porque en este periodo de tiempo, nuevamente 508, Clodoveo se convierte en el primer rey católico de Europa y promete el poderío militar para acompañar al Papa, para acompañar al obispo de Roma. Así que todo esto está sucediendo en Pérgamo, aquí es cuando las cosas se descontrolan. Y cuando miras el sistema iglesia-estado de hoy, que es el papado, también tienen ídolos en todo su sistema. Así que es como una repetición, no hay nada nuevo bajo el sol, los mismos elementos, los mismos atributos. Puede que tenga un atuendo diferente, pero lo estás rastreando a través del tiempo, y hoy se encuentra en Roma. Entonces, ¿por qué hizo esto Balaam? ¿Por qué Balaam intentaría maldecir al pueblo de Dios? ¿Por qué haría que el pueblo de Dios tropezara para que tuvieran su ruptura de la defensa de Dios? Bueno, en Judas 1:11 vamos a hacer un estudio de palabras, ¿verdad? Así que estamos encontrando la palabra Balaam. Así que este es otro lugar donde encontramos la palabra Balaam, Judas 1:11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Así que es como puedes tener el mundo a cambio de tu lealtad a Dios. Estás corriendo con avidez por las cosas de este mundo. Y esto es lo que hizo Balaam. Balaam lo hizo por recompensa. Así que lo que Balaam hizo por Balac en realidad tiene un nombre. De nuevo, usando las palabras Balaam y Balac, Números 22:7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Así que lo que se llama aquí es adivinación porque le están pagando. Él hizo todo esto por recompensa, las recompensas de la adivinación. La palabra adivinación hebreo 7081 significa hechicería. Así que estas son las tarifas por hechicería. Si quieres ver este video completo, dale clic aquí. O si quieres ver otro tipo de video, mira este también. Si te gusta este tipo de contenido y este canal, dale like, comparte y síguenos si aún no lo haces. Jesucristo viene pronto y tenemos que hacer todo lo posible para predicar el Evangelio. Que el Señor te bendiga.